Griego 2. Adjetivos. Sintaxis. En cuanto a la sintaxis del adjetivo, comentaremos la concordancia y los tipos de adjetivo en cuanto a sintaxis, en cuanto a la colocación en la frase. Empecemos con la concordancia. Decimos que hay concordancia si el adjetivo tiene el mismo caso, género y número que otro u otros elementos de la oración. Así pues, un adjetivo puede concordar con un sustantivo, con un pronombre de la oración o incluso con un elemento sustantivado. También puede concordar, por supuesto, con un artículo si el adjetivo va sustantivado o incluso si no lo va. La concordancia une el adjetivo con otros elementos de un mismo sintagma, que puede ser diferentes funciones, sujeto, complemento directo, etc. Pero también puede unirse con elementos de otro sintagma. Así, por ejemplo, encontramos que el sujeto, el sintagma sujeto, se une al predicativo por medio del adjetivo, que concuerda con el núcleo del sujeto en caso género y número. También en una oración copulativa encontramos concordancia entre el sujeto y el atributo, más bien dicho, entre el núcleo del sujeto y el núcleo del atributo, que puede ser un adjetivo que concuerde con el núcleo del sujeto en caso género y número. El caso ya sabemos que va a ser nominativo. En estos ejemplos que vamos a ver a continuación, veremos cómo el adjetivo va concordando en caso género y número a diferentes elementos. En el primer ejemplo, Omegas Logos, el gran discurso, tenemos el artículo seguido del adjetivo, seguido del sustantivo, concordando en nominativo de singular masculino. Así que aquí vemos un ejemplo claro de un sintagma donde el adjetivo concuerda con elementos del mismo sintagma. En esta frase, calón mizon acuomen, oímos hermosas historias. Tenemos calón mizon en caso genitivo plural masculino y calón, el adjetivo calón, hermoso, hermosa, va unido a mizon, sustantivo, en caso género y número. La concordancia nos indica, pues, que ambas palabras forman parte del mismo sintagma, que es un régimen del verbo. El caso es genitivo de plural masculino y por la concordancia del adjetivo con sustantivo sabemos que forman parte del mismo sintagma. En el tercer ejemplo, hologos esti megas, el discurso es grande. Tenemos hologos, el sujeto, sintagma nominal, con su determinante ho y logos su núcleo, y megas es atributo. Megas en concreto es el núcleo del atributo que está concordando con el núcleo del sujeto, con logos, en caso, género y número. Por lo tanto, aquí tenemos concordancia entre elementos de diferentes sintagmas, no de un mismo sintagma. En este ejemplo tenemos hoidikastai ekbainusi asmenoi, los jueces salen contentos, hoidikastai sujeto, compuesto por determinante y núcleo, ekbainusi es el verbo y asmenoi es el predicativo de sujeto, es un adjetivo que significa contento, contenta. Vemos aquí entonces que asmenoi concuerda con el núcleo del sujeto y por lo tanto vemos aquí que el adjetivo forma parte del sintagma predicativo mientras que dikastai es núcleo del sujeto. Por lo tanto estamos aquí viendo la unión entre elementos de diferentes sintagmas. En este ejemplo, haimusai tokalo khairusi, las musas disfrutan con lo hermoso. Vemos dos sintagmas diferentes en diferente color, haimusai en nominativo de plural femenino y tócalo en dativo de singular neutro, simplemente para ejemplificar de otra manera la unión del adjetivo con elementos dentro de un mismo sintagma. En el primero, musai está unido a hai por caso, género y número, y en el segundo, kalo está unido a to por caso, género y número. Hablemos ahora de los tipos posibles de adjetivo en cuanto a la sintaxis, es decir, en cuanto a la colocación del adjetivo en la frase. El tipo primero es el adjetivo modificador dentro de un sintagma nominal. Quiere decir que el adjetivo describe el elemento con el cual concuerda, lo está describiendo, no lo especifica. En el primer ejemplo, omegas potamos, el gran río, tenemos un sintagma nominal con tres elementos concordando en caso, género y número. Determinante ho, megas modificador y núcleo potamos.
Debemos fijarnos en que el adjetivo modificador se ve aquí porque va entre el artículo y el sustantivo. Si un adjetivo va entre el artículo y el sustantivo, es modificador y no especifica, sino que describe. Así traducimos el gran río. Podríamos también traducir el río grande, pero siendo conscientes de que está describiendo el río, no está especificándolo. Veremos luego que si elegimos traducir el río grande en vez del gran río, podría significar una especificación de un río que es grande frente a otro que es pequeño. En el segundo ejemplo vemos megas potamos, el adjetivo con el sustantivo sin artículo. El adjetivo en este orden puede ser también un modificador, mientras que en arriba solo puede ser modificador por ir entre artículo y sustantivo. Aquí abajo, junto a un sustantivo, puede ser modificador también, como vemos en este ejemplo. Una frase completa con verbo y mi copulativo y con sujeto Eufrates. Megas potamos es el atributo. Megas sería entonces dentro del atributo el modificador y potamos sustantivo núcleo. El Éufrates es un gran río. Megas potamos Eufrates estin. En este segundo subejemplo simplemente es lo mismo de antes, invirtiendo el orden adjetivo-sustantivo a sustantivo-adjetivo. Sin embargo, aquí no tenemos ya oración copulativa. Potamos megas estin. Un sintagma nominal sujeto de estin, compuesto por su núcleo potamos y megas modificador. Esta frase podemos traducirla por hay un gran río, o incluso suponiendo que el sujeto está oculto, podemos traducir es un gran río. El tipo sintáctico 2 de adjetivo es el determinante dentro de un sintagma nominal. Entonces, aquí el adjetivo tiene que ir dentro de un sintagma nominal y es determinante. Muy diferente este adjetivo del anterior que hemos visto, el modificador, porque mientras que el anterior describe, este en cambio especifica y tiene un orden único, tiene un orden que lo diferencia claramente de los otros dos tipos de adjetivo, que es el siguiente. Jo potamos jo megas, vemos que el adjetivo está al final y vemos que hay artículo repetido. Jo potamos jo megas. Es obligatorio doble artículo y el adjetivo al final para que haya adjetivo determinante. Y este adjetivo lo que va a hacer es especificar el sustantivo con el que va. Especificarlo, no describirlo, que es diferente. Podríamos decir que este adjetivo podríamos traducirlo como una oración relativa especificativa o al menos equivale a una oración de relativo especificativa. Así pues, tenemos un sintagma nominal aquí con un artículo determinante, potamos núcleo, un segundo artículo determinante, que no se va a traducir, por cierto. Megas, entonces, le damos el valor sintáctico determinante, porque ya digo, no está modificando a potamos, no lo describe, sino que lo está determinando, lo está especificando. No está diciendo cómo es el río, sino qué río es frente a otros ríos. Entonces lo traducimos por el río grande. No podríamos traducirlo por el gran río. Aquí solo podemos traducir el río grande por el ejemplo que veremos a continuación. Tenemos misma estructura, jo potamos o micros, pero variando el adjetivo. Micros pequeño. Nos está hablando de el río pequeño. Entonces fíjate que jo potamos, jo megas es el río grande. Frente a, distinto de, jo potamos o micros, el río pequeño. Entonces claramente no tendría sentido aquí traducir el gran río ni el pequeño río, sino el río grande y el río pequeño. Esto es lo que entendemos por un adjetivo determinante. Por último, veamos el adjetivo núcleo. Núcleo de un sintagma, claro. Veamos que tiene diferentes subtipos, porque existen diferentes sintagmas en que el adjetivo es núcleo. En primer lugar, un adjetivo puede ser núcleo de atributo en una oración copulativa. Así pues, en la oración jo potamos megas estin, el río es grande, o también megas jo potamos estin, el río es grande. Vemos claramente la posición del adjetivo. Fíjate en que el adjetivo está en el primer caso después del artículo más sustantivo, después del sintagma nominal, y en la línea de abajo el adjetivo está antes del sintagma artículo más sustantivo.
Esta posición del adjetivo indica claramente, más el verbo copulativo, que estamos ante un adjetivo núcleo de atributo. La posición del adjetivo, pues, es vital para ver su función en la frase. Así que aquí es núcleo de atributo. No puede ser por la posición ni modificador ni determinante, como puedes observar. El segundo subtipo de adjetivo núcleo es el núcleo de predicativo. En la oración hopotamos megas rei, fíjate ahora que, al igual que en los ejemplos anteriores que el verbo era esti copulativo, ahora hay un verbo que no es copulativo, el verbo rei, que significa fluir. Sin embargo, la posición del adjetivo sigue siendo la misma que en la frase anterior. Va después del sintagma de artículo más sustantivo. No va en el medio, como puedes ver, del artículo y del sustantivo, ni tampoco hay artículo repetido, así que esto solo puede ser una cosa, un predicativo, dado que el verbo no es copulativo, es un verbo no copulativo. En este caso, rei es un verbo intransitivo. Así que veamos ahora esta misma frase con otro orden. Ves que ahora simplemente he cogido el adjetivo y lo he puesto al final de la oración poniendo el verbo en el medio. O sea que la oración tiene la estructura hopotamos núcleo, rei verbo, megas predicativo de sujeto. Aquí también estamos variando el orden, pero da igual, porque el adjetivo, como ves, siempre va o antes o después del sintagma sujeto, antes o después. Por lo tanto, tiene el mismo valor. Megas es el predicativo, hopotamos sujeto, rei verbo. Y por último, hemos invertido, con respecto a la frase anterior, el orden sujeto-verbo por verbo-sujeto, como puedes ver. Pero el adjetivo megas sigue teniendo el mismo valor de predicativo, porque como ves no va en el medio de hopotamos ni tampoco hay ningún artículo que repita el adjetivo. Así que en todos estos órdenes el adjetivo es predicativo de sujeto y se traduce por el río fluye grande. En este segundo ejemplo simplemente tenemos un neutro plural sujeto, paidía, está nominativo neutro plural, los niños. Asmena, el predicativo, es un adjetivo que significa contento, contenta. Y paidsei, el verbo, es un verbo en tercera de singular. Paidso significa jugar en tercera de singular, dado que el sujeto es neutro plural. Bueno, pues aquí puedes observar que también tenemos un predicativo de sujeto. Los niños juegan contentos o niños juegan contentos. Variando el predicativo de posición tenemos el mismo resultado. Paidía, paidsei, asmena. O asmena, paidía, padsei. O asmena, paidsei, paidía. Da igual, el adjetivo, dada su posición, es predicativo. Predicativo de sujeto. Los niños juegan contentos. Por último tenemos que ver el adjetivo núcleo de sintagma nominal. Aquí lo que estamos diciendo es que equivale aquí el adjetivo a un sustantivo, es un adjetivo sustantivado y precisa del artículo. Tiene que haber artículo para que se dé ese adjetivo. Además, este adjetivo no lleva después un sustantivo porque él mismo ya es sustantivo. En el ejemplo tenemos la oración Josofos siopa, el sabio calla, donde el sujeto está nominativo de singular y el adjetivo sofos está sustantivado por jo. Fíjate que no hay junto al adjetivo ningún sustantivo, porque el adjetivo ya es sustantivo. Así que este adjetivo sustantivado es núcleo del sintagma nominal sujeto, josofos, y con esto terminamos los tipos de adjetivo. Aquí simplemente en este ejemplo he puesto lo mismo que antes, pero intercalando un adjetivo modificador. Como ves, jo, megas, sofos, el gran sabio. ¿Dónde tenemos el núcleo aquí? Sofos. Megas, ¿qué es? Es un adjetivo que está modificando a sofos. El gran sabio calla.